Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a iniciar el módulo correspondiente a los errores innatos del metabolismo relacionados con los compuestos nitrogenados. En esta oportunidad vamos a ver los EIM, errores innatos del metabolismo del ciclo de la urea. Recordemos que estamos en un curso virtual, por lo tanto se graban y se suben a la plataforma y se colocan en YouTube, en mi canal de YouTube. Por cuestiones del internet voy a apagar la cámara y doy inicio. Por favor, profe, me avisa cuando esté Ya. listo. Entonces, vamos entonces a ver estas enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea. Recordemos que nosotros entre los compuestos que consumimos como combustibles y como fuente de elementos para la constitución estructural, bioquímica y fisiológica de nuestro organismo están los compuestos nitrogenados. Una de las mayores fuentes de ese nitrógeno es a través de las proteínas, a través de los aminoácidos. Nosotros entonces, una vez consumimos esos aminoácidos, tenemos un metabolismo, unas vías catabólicas y anabólicas para ese flujo del nitrógeno en los diferentes compuestos. Entonces, nosotros somos organismos ureoteicos. Eso quiere decir que los excesos de esos compuestos nitrogenados representados en la urea tenemos cómo sintetizar una vía, un ciclo, donde eliminamos esos desechos de nitrógeno a través de la urea. Entonces, cuando tenemos unas enzimas que están relacionadas con la síntesis de esa urea. Antes de empezar directamente con las enfermedades, quiero precisar unos detalles que son importantes para el manejo de sus pacientes cuando estén en el proceso de diagnóstico y manejo de pacientes con estas enfermedades. Básicamente quiero hablar sobre el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, entonces, cuando se cataboliza o se metabolizan esos aminoácidos, entonces se van eliminando el grupo amino, pues se va eliminando, no, sino que el grupo amino o pasa a otros compuestos o pasa al torrente sanguíneo por el pH de la sangre y por el pK de los diferentes aminoácidos. Entonces, la especie que predomina en la sangre no es el amonio, perdón, el amino, sino que predomina el ion amonio NH4+ y el amoníaco, en una proporción 9 moléculas de amonio por una de amoníaco. Nosotros también tenemos una serie de bacterias que también pueden producir ese amonio, como son las bacterias ureasas positivas. Por eso el amonio en un momento determinado se convierte en un biomarcador, un metabolito que es muy útil para el diagnóstico de diferentes enfermedades, entre estas las que estamos hablando en cuestión. Entonces, nosotros los adultos tenemos menos de 50 microgramos de ion amonio, pero los recién nacidos o los prematuros, en especial los que tenemos que tener en cuenta son los que están relacionados con estas enfermedades, tienen entonces unos 150 microgramos los prematuros y los recién nacidos a término aproximadamente entre 50 y 75. Pero lo importante aquí, y es para cuando usted como clínico está sospechando, ve las manifestaciones clínicas que ya vamos a tocar,
y entonces piensa en ver en cómo está la concentración de amonio o de amoníaco, entonces tiene que mandar a medir el amonio. Entonces quiero hacer unas precisiones para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya vimos que sabemos que el pH de la sangre más o menos es entre 7,35 y 7,4. Entonces, por esa razón, la especie reactiva es el ion amonio. Cuando tenemos a temperatura, dependiendo de la temperatura ambiente y en la presión, eh, mm, la presión, ay, se me fue el término. Bueno, Atmosférica. atmosférica. Gracias, profe, muy querido. Entonces, esa especie reactiva, que es el ion amonio, se convierte en gas, porque el nitrógeno no naturalmente está es en forma de gas, no está, cuando está en solución se ioniza. Entonces, por esa razón, debido a esas características del elemento, hay que tener mucho cuidado en el momento en que se toma una muestra. Por esa razón, siempre que usted vaya a medir amonio, asegúrese de que sea con equipo de gases, que la muestra inmediatamente se toma, se ponga en hielo y se transporte hasta el laboratorio en hielo, que el procesamiento de la muestra sea antes de los 30 minutos, porque si ustedes tienen un resultado después de ese tiempo, lo más seguro es que van a tener falsos positivos o negativos. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Les informo que en nuestro medio esa es una situación problemática, la medición del ion amonio. Y es tan problemática que eso ha involucrado el deceso de niños. Entonces, ya que ustedes han estado en este curso, ya les hemos ofrecido este conocimiento y no deberían olvidarlo. Incluso lo siento que es de lo más importante porque las otras cosas están en los libros. Bien, entonces, ya volviendo a la temática, resulta que ese ion amonio y ese amoníaco es extremadamente tóxico, sobre todo para el sistema nervioso. Entonces, cuando se aumenta ese amonio en sangre, produce una hiperamonemia. Entonces, aquí les presento, esto es de un artículo, es un clásico, pero que es muy interesante porque aquí claramente nos muestra qué es lo que está sucediendo cuando hay un aumento de ion amonio. Recordemos que esta es de las enfermedades que se empiezan a dar sobre todo en el momento en que el niño empieza a hacer su metabolismo hepático, cuando le han dado el alimento, cuando empieza a hacer el metabolismo de todas de las proteínas de la leche materna. Pero además pensemos que ese niño necesita esa leche materna o el alimento porque ese niño está en crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está aumentado el amonio, ese amonio va a intervenir en muchas, va a ser tóxico específicamente en el sistema nervioso porque logra atravesar las membranas y como vemos entonces afecta enzimas que tienen que ver con el metabolismo energético en la mitocondria, con el metabolismo incluso de la óxido nítrico sintasa la inhibe y por lo tanto entonces va a haber muerte tanto de los astrocitos como de las neuronas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Además de eso, una cosa que se me olvidó y muy importante es que recordemos que nosotros tenemos unos receptores como es este receptor de N-metil de aspartato y resulta que el amonio afecta esa disposición, por ejemplo, del glutamato. Además, ahorita vamos a ver en detalle la acción que tiene en el transportador LAT, que es donde se transportan los aminoácidos, sobre todo aminoácidos que están implicados en la producción
de neurotransmisores, como son el triptofano, la tirosina, la fenilalanina, la metionina, la histidina, la glutamina, el glutamato, la ornitina, citrulina. Entonces, todo eso va a llevar a que no haya una descompensación a nivel del funcionamiento mismo de la neurona. Entonces, como les había mostrado en la anterior, entonces va a afectar las enzimas mitocondriales, sobre todo pues del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria, la óxido nítrico sintasa y lógicamente todo el sistema de neurotransmisores, porque como no tenemos estos aminoácidos, entonces van a haber problemas glutaminérgicos, colinérgicos y serotoninérgicos. Bien, entonces en el sistema glutaminérgico vamos a tener entonces un problema de despolarización de las neuronas, porque recordemos que por ejemplo en ese receptor NMD, es decir, N-metil de aspartato, entonces para que pueda funcionar y pasar los iones y elementos que pasan a través de él, se necesita uno de los compuestos que deben unirse, de los aminoácidos. Tenemos la glicina, pero también tenemos el glutamato. También vamos a tener problemas colinérgicos, lo que va a llevar a problemas cognitivos, a disminución de receptores presinápticos y postsinápticos. En muchos de estos niños, sobre todo, vamos a ver en los presentaciones clínicas donde no se dan inmediatamente después del nacimiento, incluso los niños están atrasaditos en crecimiento y desarrollo, pero llega un momento en que empiezan a hacer una regresión. En cuanto a la parte serotoninérgica, entonces estos niños, además de que tienen problemas pues en los centros de succión y todo eso, van a presentar anorexia, problemas del sueño y aumento de triptófano y disfunción de receptores. Todo eso va a llevar entonces a que haya una disminución del crecimiento dendrítico y axonal, porque ya vimos cómo va dañando tanto el astrocito como la neurona, ¿cierto? Es decir, básicamente se lleva a una muerte celular de las células que están en crecimiento y desarrollo en el infante. Bueno. Además de esto, tenemos que la hiperamonemia produce lo que se llama la encefalopatía hiperamonémica, es decir, que hace que haya lo que se llama el edema cerebral, y eso aumenta la presión intracraneal. Y como resultado de eso, entonces vamos a tener lo que se llama la atrofia cerebral y la atrofia de núcleos profundos. Y eso lleva, como consecuencia, va a llevar a una desmielización. ¿Cuál es el resultado desde el punto de vista neurológico? Hay un retardo mental severo. Bueno. Esta es pues la gráfica del artículo donde explica eso que les estoy mencionando, porque pues en ese desarrollo neuronal es muy importante el crecimiento axonal. Entonces, lo que va a suceder es que todo a lo que lleva la hiperamonemia va a interrumpir ese crecimiento axonal. Entonces, cuando los niños tienen hiperamonemia, porque esto aprovecho para decirlo, porque es uno de los compuestos de las sustancias que tenemos presente, y esta hiperamonemia se presenta sobre todo en el metabolismo de aminoácidos, síntesis y catabolismo de aminoácidos, y también en las acidureas orgánicas. Entonces, por eso hago una primera introducción a eso y ya luego empezamos con las enfermedades. Entonces, el tratamiento
Para esto, es decir, en el momento en que el niño presenta la hiperamonemia y si no tiene un diagnóstico, lo más importante es resolver la hiperamonemia. En ese momento no hay que caracterizar el error innato del metabolismo, que a veces es una tendencia que es errónea. ¿Por qué? Porque la caracterización de esto, y más en estos países donde no tenemos pues en todos los laboratorios espectrofotometría de masa, y ni aún así, porque de todas maneras eso tiene un tiempo de corrido de las muestras. Entonces, lo más importante es que como en el momento en que el niño presenta la hiperamonemia y no sabemos el metabolismo que está implicado, por eso hay que quitar todo alimento. Pero ese alimento no puede ser indefinido porque precisamente el niño está en crecimiento y desarrollo. Cada país tiene su protocolo. Algunos países dicen que 36 horas, otros que 48. Aquí en Colombia he escuchado de diferentes clínicos pues las dos protocolos. Eh, la literatura en general dice que más de 48 horas no puede pasar ese niño simplemente con líquidos. Entonces usted tiene que ir colocándole, tiene que irle colocando diluciones mientras con las pruebas que tenga acceso en su hospital o en su país para ir dilucidando. Pero lo primero que sí hay que sospechar en una hiperamonemia es lo relacionado con las vitaminas. Perdón, con las, bueno, también con las proteínas. Entonces, por eso hay que detenerlo. Entonces, hay que, de todas maneras, necesitamos mantener la homeostasis calórica, porque además, si se hace una suspensión total, también se empieza a direccionar el metabolismo a que haya un recambio proteico importante. Entonces, por esa razón hay que empezar la infusión con glucosa y se va adaptando intravenosamente de acuerdo a lo que se vaya encontrando en los paraclínicos. Lógicamente, una cosa que también es muy importante es antes de que, es decir, en el momento en que están en la hiperamonemia, tomar las muestras de plasma, orina es un poquito más difícil, pero tratar de diagnosticar. Pero es muy importante en el momento en que el niño presenta las manifestaciones y antes de que se empiece el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, eso puede enmascarar el resultado. Bueno, aquí les pongo esta tabla que son lo que nos recomienda Orphanet, ¿cierto? Para que el manejo de las hiperamonemias. Nosotros aquí, por ejemplo, no manejamos lo de la escala de los niveles de escala de hiperamonemia. Tengo entendido por lo que he escuchado a los clínicos que más o menos a los 200 microgramos eh, de, de, de ion amonio empiezan a hacer pues como todos los tratamientos. Pero incluso, por ejemplo, ahorita vemos unas diapositivas que es el protocolo de Chile, pues que están muy bien en eso. Bueno, entonces este es un niño con hiperamonemia, es un pequeño que una vez entra en una crisis, ¿cierto? Eh, de inmediato hay que hacerle hemofiltración porque recordemos que a pesar de que se empiecen a hacer todas las medidas, la cinética del metabolismo no alcanza a hacer toda la depuración. Entonces hay que hacer no solamente química, sino física. Química es con los medicamentos, suplementos y desintoxicantes y mecánica o física que es la hemofiltración. En los diferentes protocolos hay plasmaféresis, diálisis y hemofiltración. Entonces, aquí vemos pues el algoritmo que reúne la mayoría de protocolos. Este es el protocolo de Chile, ¿cierto? Entonces eso va a depender, mire que lo que les digo, es más o menos, aquí pone entre 180 y 350 porque hay incluso
algunos lugares donde más de 200 microgramos, aunque la literatura no recomienda eso. Es muy importante que a veces incluso los niños están asintomáticos, sobre todo los que son muy pequeñitos y recién nacidos, acabados de nacer, es muy difícil porque generalmente los niños pasan dormiditos, solamente lloran para eh, pedir el alimento o porque tienen orines o popos, el niño está incómodo, pero normalmente podemos decir que el niño pasa dormido. Entonces muchas veces, sobre todo en las primerizas, eso es muy difícil de detectarlo, pero es muy clave cuando usted vea un paciente suyo, sobre todo los que se van a dedicar a pediatría, neonatología, ginecología, etcétera, es que si un niño no llora, no succiona, póngale cuidado y ojo a eso, prenda la alerta porque puede ser una enfermedad metabólica. Ahora, generalmente cuando está sintomático es porque fácilmente, como vamos a ver en las características, migra, por ejemplo, desde que vomita hasta convulsiones mioclónicas, epilepsia, y pueden estar en estado comatoso, ¿cierto? Entrar en estado comatoso, incluso puede haber el deceso. Entonces los asintomáticos de pronto no presentan todo eso, pero incluso a veces por los mismos tamizajes neonatales, bueno, es por diferentes razones, ¿cierto? Entonces lo que hacen es medirlo y cuando si está asintomático lo repiten y dependiendo lo que dé, entonces ya empiezan a hacer los esquemas de tratamiento. Esos tratamientos, entonces, como les digo, cuando recomiendan para algunos, por ejemplo, lo que es Chile, algunos países de Europa, cuando es mayor de 200 micromolar, entonces se recomienda empezar las metodologías mecánicas, es decir, la diálisis, ¿cierto? Otro punto muy importante es que no solamente sea lo mecánico, es decir, la diálisis, hemodiálisis, plasmaféresis, etcétera, sino que también ir trabajando la parte de cortar todo tipo de proteína, controlar los posibles recambios que se puedan estar dando, por ejemplo, por una fiebre, porque, pues por muchos motivos que vamos a ver más tarde, y empezar los desintoxicantes. Bueno, aquí les presento este que es, por ejemplo, un algoritmo. Este lo presenta Clínica Mayo, me parece muy bien. También está en Sadubray. Y me parece muy interesante y una muy buena herramienta porque como hemos dicho la hiperamonemia está y siempre aquí se tiende siempre a pensar hiperamonemia, problemas del ciclo de la urea, pero realmente no hay que ser determinista en eso. ¿Por qué? Porque tenemos algunas acidosis orgánicas que presentan hiperamonemia. Aquí tenemos el grupo de los que están relacionados con el ciclo de la urea. Pero entonces, cierto, si nos ponemos de que solo es el ciclo de la urea, puede ser complicadito. También es muy importante si se presenta cetosis o no se presenta cetosis. Bueno, los vamos a ir viendo básicamente para hacer un recorder y recordemos que, es decir, en los Estados Unidos y en Europa, incluso hoy en día que se utiliza mucho lo que se llaman los DOT, que son básicamente como unos datafonos con nanotecnología donde simplemente con unas gotas se pueden ver todo este tipo de, pues medir incluso para gases, es decir, hay muchas alternativas. Entonces, y entre esas entonces está no solamente medir el amonio, sino la brecha aniónica y la glucosa, porque eso es lo que le va a ayudar a uno a orientar. Bueno, bueno, esto es lo que acabo de decirles. Eh,
y aquí igualmente les dejo, mm, hay una cosa muy importante. Para la hiperamonemia ya hay varias alternativas en el mercado, entonces además de lo de la hemodiálisis, está por ejemplo lo que es el benzoato de sodio y el fenilbutirato, que ahorita les voy a mostrar una diapositiva donde ustedes van a poder observar cómo es que a través de ese compuesto se va a ir eliminando o va a hacer que haya un mayor, porque realmente no es preciso decirlo eliminar, sino que haya un flujo del nitrógeno de tal manera que baje la concentración en en el, en el plasma. También es importante que dependiendo lo que tal vez he mencionado yo en los que han visto errores innatos, perdón, endocrinología y metabolismo, en bioquímica, y es que hoy en día en algunos países incluye el carbaglu o el carbamilglutamato. ¿Por qué? Porque el carbaglu o carbamilglutamato es básicamente N-acetilglutamato, que es un sustrato que ayuda al funcionamiento de la carbamoil fosfato sintasa. Entonces, si bien es hecho para la deficiencia de la enzima del N-acetil glutamato sintasa, fue hecho para eso. Se ha visto que en pacientes que tienen sobre todo deficiencia de la ornitin transcarbamoilasa y de la CPS1, pues se ha notado que se disminuyen los niveles de amonio. Entonces, bueno, pero algunos clínicos no están de acuerdo. Por ejemplo, hasta hace muy poquito, en Medellín solamente se estaba dando el benzoato de sodio, el fenilbutirato solo lo daban en Bogotá. En las últimas conferencias y charlas que he ido he visto que los clínicos hablan de eso, de que ya les están dando el fenilbutirato. Bueno, aquí quiero mostrarles lo que les decía, por eso es tan importante para el manejo, porque ojo, lo que muy importante es, lo que más me importa de esta clase es que les quede en la cabeza, que siempre que ustedes tengan unas manifestaciones y que sospechen de una hiperamonemia, lo primero que hay que hacer es manejar la hiperamonemia, no caracterizar el tipo de error innato del metabolismo. Eso sí hay que hacerlo, pero en el tiempo. Fíjense que esto que es de Clínica Mayo incluso muestra, porque todavía esto está vigente, aunque se está recomendando, cada vez sale más todo lo que tenga que ser procedimientos invasivos, pero la actividad enzimática incluso se mide a través de biopsias hepáticas. Y pues ahorita lo que están recomendando, eso es mucho del grupo de genetistas y todo eso, que se haga por molecular, ¿cierto? Pero porque casi la actividad enzimática de eso es difícil, pero bueno, otra cosa que es interesante es que algunos países entonces tienen, por ejemplo, la detección de todos estos metabolitos. Entonces, por ejemplo, se puede medir el ácido orótico, el arginine-succinato, etcétera. Entonces, fíjense en ustedes que justamente es una vez usted controle la hiperamonemia, ya empieza a hacer las diferentes pruebas para ver si qué tipo de patología tiene el chico. Esto lo puse, es que se me olvidó, pero esto lo puse es por eso, precisamente por eso. Lo primero que hay que hacer es manejar la hiperamonemia. No hay que dilucidar el error innato del metabolismo. Recordemos que en nuestros países tenemos hasta para obtener el resultado de hasta 60 días hábiles. Entonces, pues, y la hiperamonemia es supremamente agresiva para el sistema nervioso. Entonces, eso puede significar un retardo mental severo. Otro punto importante con respecto a las hiperamonemias es que hay una serie de clasificaciones de lo que se llama la hiperamonemia primaria y la secundaria. La primaria, entonces, es para señalar todos aquellos
errores innatos del metabolismo o enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea, y las secundarias entonces ya son o por acidurias o por el síndrome de triple H, o por las enfermedades mitocondriales o por problemas de defectos en la beta oxidación de los ácidos grasos. Bueno, vamos entonces, después de esta introducción que para mí es tan importante, vamos a hablar un poquito sobre algunas generalidades relacionadas con los trastornos de la urea. Y básicamente, a pesar de que ya lo acabo de decir, recordemos que, porque realmente cuando usted el bebé, usted no ve el bebé y dice, ve, este bebé tiene hiperamonemia. No, usted va a ver unas manifestaciones clínicas que le van a hacer sospechar que su paciente tiene una hiperamonemia. Ahora, ya usted tiene que dislucidar la causa de esa hiperamonemia, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que usted va a ver? Va a ver, primero que todo hay que pensar que estas enfermedades, dependiendo la presentación clínica o la forma, eso es muy importante también porque eh, desafortunadamente no tenemos aquí, pero hemos tenido a veces posibilidad de traer pacienticos, o, bueno, en este caso madres de pacientes. Yo tengo, por ejemplo, dos pacientes que me encantan porque son, es decir, tienen deficiencia de ornitin transcarbamidasa, y esos niños están en muy buen estado y están muy bien. Y ¿saben qué es lo peor? ¿Qué voy a decir? Que esos niños están muy bien gracias a sus madres, no al grupo de salud. Hay que decirlo, qué pena, profe Burgos, pero todo hay que reconocerlo. Porque son dos hermanas y cada uno tiene su hijito con eso. Son pacientes que son del santuario y y pues eso es muy importante porque reconocer eso, porque de alguna manera hay que aprenderlo. Y básicamente es que esa mamá ha sido como obsesiva en medirle el amonio al niño, y ella ha sido muy pila en aprender los alimentos y casi a ensayo de error ver los alimentos que le aumentan el amonio al niño. Entonces, realmente mis respetos a eso. Bueno, pero entonces, por ejemplo, esos son de los casos que los niños en el momento en que nacieron no presentaron eso, o sea, no es una forma tan severa, porque realmente cuando son las formas severas, infantiles o del neonato, en los primeros, del día 1 al 3 se presentan las manifestaciones, y realmente hay que decirlo que la mayoría de estos niños se mueren. Son muy agresivas. Entonces, ¿y qué se va a detectar? Que el niño es aletargado, la mamá lo pone a la mama y no succiona, no se alimenta. Cuando finalmente se alimenta, ¿cierto? Entonces empiezan los problemas, que son las manifestaciones de la hiperamonemia, ¿cierto? Sí, es decir, se da rápidamente lo que habíamos visto ahorita, que es el edema, la encefalopatía hiperamonémica, y pues cuando los niños no fallecen realmente quedan con un retardo mental importante. Tenemos entonces las formas leves, que generalmente se dice que son eventos gatillo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ciertas situaciones donde se aumenta el catabolismo. ¿Y cuáles son esas? Las vacunas, el crecimiento mismo, cuando tienen un trauma, una infección, que puede ser viral, parasitaria, microbiana. Y entonces ahí es donde se empieza a activar o detectan la enfermedad. Estos niños pueden que estén bajitos en el crecimiento y desarrollo, pero no es tan evidente.
Bueno, y también quiero mencionar que a mí yo siempre hago propaganda a las formas leves, que para mí son como más complicadas las leves. ¿Por qué? Porque las leves uno no se da cuenta y cuando empiezan a presentarse las manifestaciones empiezan la regresión, sobre todo la regresión neuronal. Entendiéndose por esa regresión neuronal es que los avances que neurológicamente va teniendo el niño, ¿cierto? Empiezan a revertir, se llama revertimiento neuronal también. Bueno, también es en general, otra de las generalidades del ciclo de la urea es que estas enfermedades son autosómicas recesivas, con excepción de la OTC, la ornitintranscarbamilasa, el ligal X. Pero ojo con esto, que es otra cosa y que afortunadamente ya ha ido cambiando en el mundo. Y es, pues resulta que estamos hablando, uno, de enfermedades metabólicas y dos, de la variabilidad genética que hay. En algunos errores innatos del metabolismo, como ya les mostré, como en la enfermedad de Fabry, ¿cierto? ¿Qué sucede? Por ejemplo, la enfermedad de Fabry también es ligada al X. Entonces, ¿qué pasa? Que las madres, o las mujeres, o las madres, perdón, las hembras de esa descendencia, puede que no tengan esa hiperamonemia, esos retrasos que puede presentar el niño, que solamente tiene una X, el de la mamá, el que heredó y lo heredó dañadito y por eso es tan fuerte, sino que puede incluso tener algunas manifestaciones que pasan desapercibidas. Entonces yo les pido a ustedes, ya que han pasado por este curso nuestro, que sean como de mente muy abierta cuando encuentren, tengan pacientes, mirar las hermanitas de estos niños, incluso las mamás. Bueno, como les digo, siempre que usted esté sospechando eso, de una vez, como en Colombia no se presentan estos protocolos así, pida el amonio con la brecha aniónica o el anion gap, ¿cierto? Y la glicemia. Bueno, como ustedes verán, entonces los diagnósticos diferenciales son muchos y yo quiero aquí mostrarles, por ejemplo, cómo hasta el síndrome de Reye o como, por ejemplo, la utilización del ácido valproico, entre otras que se ha demostrado que en estos niños, cuando se utiliza el ácido valproico, se incrementan las manifestaciones clínicas. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, como ven, hay una cantidad de enfermedades que pueden ser diagnóstico diferencial de esto. Una de las cosas aquí no está escrita, pero quiero colocarlas, y es que, y lo van a ver seguro los que ya vieron pediatría, lo que se les enseña es que generalmente muchas de estas manifestaciones y lo primero en que se piensa es en una sepsis neonatal. Desafortunadamente, mientras se está haciendo la dilución de todo eso, muchas veces los niños cursan a tener un retardo mental más severo. Muy bien. Esta gráfica que estamos viendo acá es entonces, representa bueno, aquí hay dos cosas que este dibujito me gusta porque eh, nos está representando una mitocondria, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa importante. Por favor, la primera reacción no es la de la N-acetilsintasa, no. Es decir, la CP1 funciona mejor, es ¿cómo es que se llama, profe? Se me fue la palabra. Es un cooperador de la enzima. No, es un efector alostérico. Eso. Ay, qué pena, profe. Siempre me afectó como la caidita. Bueno, eso es muy importante. El N-acetilglutamato es un efector alostérico,
¿cierto? Pero no, es decir, en presencia del N-acetilglutamato, la enzima funciona divinamente, pero ya se ha demostrado que incluso, y eso se ha demostrado es en los niños que tienen esa deficiencia. Es decir, la enzima sí funciona, lo que pasa es que no funciona óptimamente, ¿cierto? Entonces, la primera reacción del ciclo de la urea, aquí no vamos a ver toda la parte bioquímica a profundidad, pero irremediablemente, sobre todo en dos que son las más agresivas por obvias razones, son en la carbamoilfosfato sintasa 1 y en la ornitin transcarbamoilasa 1. ¿Por qué? Porque son las dos primeras enzimas. La primera vamos a coger el bicarbonato, los excesos de ion amonio que vienen generalmente del catabolismo de los aminoácidos. Y a esta molécula entonces lo que va a hacer la carbamoil fosfato o carbamil, dependiendo de donde lo lean, carbamoil fosfato sintasa 1, lo que va a hacer es que a ese grupo ceto con ese ion amonio que es el carbamil le pone un fosfato, ¿cierto? Luego viene la ornitin transcarbamoilasa que lo que va a hacer esa ornitina, recordemos que aquí también existe eso que es muy importante, que es el transportador ORNT1, que es el translocador que cambia una citrulina por una ornitina. Entonces aquí viene la ornitina, se le pega a ese carbamoilfosfato, se libera el fosfato y ya la unión de estos queda como citrulina. Es decir, ¿qué sucede ahí? Fíjese que eso hace un cuello de botella muy importante con la cantidad de grupo amino, o sea, de ion amonio. Porque cuando, por ejemplo, en estos, como es el arginin succinato, la arginin succinasa o arginin succinatoliasa, la arginasa, ¿cierto? Fíjese que ya aquí hay unos metabolitos que pueden ir hacia otras vías, entonces por eso no es tan agresivas como la OTC y la CPS1. Tenemos pacientes con ambas enfermedades en nuestro territorio colombiano. Tenemos muchos pacientes en Antioquia. Bien, entonces, importante recordar que las dos como en las que más trabajamos y mostramos aquí, pues por lo que les acabo de decir, son la carbamoilfosfato sintasa 1, también todavía, aunque eso ya está cambiando dramáticamente, en los últimos 5 o 6 años ha cambiado dramáticamente, ya no, ya se dice deficiencia de CPS1, ¿cierto? Carbamoil fosfato sintetasa 1, perdón. Que es lo que se llama la hiperamonemia. ¿Y por qué se llama así? Pues porque fue la que era la más frecuente que producía hiperamonemia, entonces por eso se llama hiperamonemia 1 y a la ornitin transcarbamoilasa hiperamonemia 2. Las otras también producen hiperamonemia, incluso incluyendo la deficiencia de N-acetil glutamato sintasa, incluyéndola a ellas producen hiperamonemia. Pero además de eso vamos a ver arginemia, por ejemplo, cuando hay deficiencia en la arginasa, que es aumento de arginina en sangre, cuando tenemos la arginin succinatasa o arginin succinatoliasa, dependiendo de lo estudien, donde va a haber presencia de arginin succinato en orina, o sea, arginin succinaturia, y cuando tenemos una deficiencia de arginin succinato sintetasa, podemos tener una citrulemia, aumento de citrulina en sangre. Bueno, esta gráfica me gusta porque simplemente es para mostrarles lo que ya habíamos hablado, y es que estas enfermedades son autosómicas recesivas, ¿cierto? La excepción es la ornitin transcarbamoilasa, ¿cierto? Que se codifica en el cromosoma X. Bien. Importante también, como ya les he mencionado,
incluir dentro de los defectos genéticos de la urea, aunque no sea una de las enzimas del ciclo de la urea, la deficiencia de N-acetil glutamato sintasa. Bueno, esta gráfica, que es una clásica de estas dos enfermedades, y las presento pues porque ya en cualquier workshop en donde sea se muestra esta gráfica, donde básicamente lo que nos está mostrando es las fuentes de proteínas que nosotros tenemos. Entonces, las proteínas que vienen de los alimentos de la dieta, ¿cierto? Sobre todo en alimentos que son de origen animal. El pescado, el huevo, los derivados de la leche, la carne de res, cerdo, pues todos los animales. Y en estos pacientes incluso, pues aquí no está en el dibujo, pero incluso hay algunas leguminosas que son ricas en ciertos aminoácidos, entonces ellos también deben tener restricción dietaria en eso, dependiendo pues la enfermedad que tenga. Para los del ciclo de la urea, casi que todas las proteínas. Entonces, estos somos nosotros normalmente, y entonces nosotros tenemos bien la carbamidilfosfato sintetasa. Entonces, pues eliminamos esos excesos de ion amonio y de amoníaco a través de la orina. Pero como estos chicos tienen deficiencia esta enzima, pues entonces tienen hiperamonemia. Bueno, ¿qué es como lo grande, que es lo que se llama? Les estoy entrando ahora esta nueva terminología que está utilizando Orphanet. Ustedes saben que todos son tendencias en la ciencia. Ya estamos hablando, o sea, en la mayoría de libros y todo, entonces hablamos de cuadro clínico, manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Pues queridos, ya se dice expresión fenotípica principal, pero eso es lo mismo, manifestaciones clínicas, ¿cierto? Entonces las principales manifestaciones clínicas, pero tenemos que ir entrando a la jerga que se está utilizando en las tendencias del mundo. Pero para que lo sepan, ya van a ustedes hablarlo así, la expresión fenotípica de la enfermedad. Bueno, entonces, y sobre todo las que son genéticas. Entonces, pues ya lo vimos, o sea, lo principal, y que a mí me importa mucho, es la hiperamonemia. La hiperamonemia que causa entonces lo que se llama la crisis hiperamonemia neonatal, que es lo que va a llevar, acuérdense, a la encefalopatía hiperamonémica. También pueden presentar hiperglutaminemia, pueden presentar hipocitrulemia y pueden presentar ausencia de la actividad pueden presentar, no, tienen disminución en la actividad de la carbamidilfosfato sintetasa. Los niños, ya vimos en general, entonces, además de que no succionan, que pueden tener vómito, aletargamiento, ¿cierto? Pueden también, uno de los que tenemos aquí, o todos, ¿cierto? Cuando dicen gruñidos son como ronquidos, como si fuera una gallina, que esto es porque la afección que tienen neuronal provoca problemas en la respiración. Pueden tener respiración rápida, hipotonía, hipertonía también. Hipotonía es cuando están como flácidos, pero hipertonía es cuando sí pueden tener algunas de las extremidades o algunos de los músculos como si fuera una especie de espasmo. Pueden presentar hipotermia, porque recuerden que ellos, por todas estas afecciones cerebrales, entonces los centros reguladores de la temperatura son afectados.
Esto que vemos acá es lo clásico que se presenta en todas las enfermedades, donde casi todos, y no solamente en esta, presentan el letargo, el vómito, las convulsiones. Y lo más importante de esto es pensar en el daño neuronal, en el curso de esas manifestaciones, cómo rápidamente puede haber un daño neuronal importante, agresivo, irreversible. Generalmente cuando entran en estado comatoso, esto los lleva a la muerte. Una cosa que esto es referido por los neurólogos, los pues compañeras incluso de aquí mismo de la universidad, los colegas de aquí de la universidad que me lo han referido, y es que una cosa que es interesante en los bebés es que incluso cuando les hacen sea resonancia magnética nuclear o con espectrometría, es decir, toda la parte de imaginología es muy interesante, y que eso últimamente ya ha cambiado mucho porque niños que han tenido un daño muy importante, mientras más pequeño es más plástico el sistema nervioso. Entonces, muchas veces incluso cuando se ven en unas situaciones muy complejas, pues pueden superar muchas cosas. Bueno, ¿cómo es el manejo? Pues bueno, importante acá. Como estamos hablando de diferenciar si es la carbamoil fosfato sintasa, y ojo porque pongo ese caso clínico en el examen, entonces en la carbamoil fosfato, en la CPS, deficiencia de CPS1, vamos a tener citrulina baja, arginina baja, también puede estar normal. Presencia de ácido orótico, que puede ser normal o bajo, ¿cierto? Normal o bajo. Bien. ¿Cómo se maneja estos chicos? Bueno, primero que todo hay que manejar la hiperamonemia, ¿cierto? Entonces la hiperamonemia, como ya vimos, la manejamos principalmente con estos dos compuestos, que es el benzoato de sodio y el fenilbutirato. Pero concomitantemente, de acuerdo a la concentración del amonio, hay que bajar la ingesta de proteínas, ¿cierto? Restricción dietaria total, ¿cierto? Y hay que evitar que siga ese recambio proteico, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene fiebre, manejar la fiebre; si tiene la infección, manejar la infección, etcétera. Recordemos que en las crisis de estos niños, dependiendo entonces esa concentración y el protocolo que tengan, entonces pueden llegar incluso a tener hemodiálisis o hemofiltración, ¿cierto? Bueno, después de que el niño ha sido diagnosticado, de que sabemos que el niño puede venir eventualmente a las crisis, pero el niño se tiene que alimentarse, entonces igualmente hay que darle dietas bajas en proteínas, pero hay que darle los alimentos y suplementos que le abastecen los otros aminoácidos que necesitan, ¿cierto? En cuanto a los eliminadores del nitrógeno, que es el benzoato de sodio y el fenilbutirato, hay que tener en cuenta que los chicos están en crecimiento y desarrollo, entonces permanentemente les tienen que estar ajustando la dosis. Y también va a depender de los niveles de amonio que tenga el infante. El trasplante hepático en Europa se está haciendo, en algunos estados de Norteamérica se está haciendo. Aquí no se está haciendo. Por ejemplo, los niños con... bueno, no, ahorita hablo de eso. Bueno, los diagnósticos diferenciales ya vimos, como vimos en los primeros algoritmos, algunas acidurías orgánicas, las otras enfermedades del ciclo de la urea, deficiencia de la anhidrasa carbónica. ¿Cómo es la supervivencia? Esta foto me gusta mucho, es de Naihan.
Me gusta porque recordemos que la mayoría de estas enfermedades son de origen caucasoideos, de niños blancos. Muy importante ese aspecto para nosotros por las poblaciones que tenemos en algunas partes del país, como es el oriente antioqueño. Pero me gusta eso porque claramente este es una persona negroidea y la adoro también porque es un señor de 38 años, ¿cierto? Que tiene deficiencia de carbamoil fosfato sintasa 1, pero fue diagnosticado a tiempo, fue manejado y está súper bien. Cuando son detectados, lo clave es decir, la calidad de vida de estos pacientes y el pronóstico de vida va a depender del momento primogenio en que se detecta la enfermedad. Es decir, en el diagnóstico y tratamiento oportuno. De eso va a depender la supervivencia y por lo tanto está asociado con la inclusión de este tipo de enfermedades en el tamizaje neonatal. Estos chicos, muchos estos son datos norteamericanos y europeos, pero yo creo que nosotros sería mucho más, no lo conocemos realmente. Cuando los pacientes no son manejados adecuadamente, mire que casi el 50% realmente quedan minusválidos porque quedan con un retardo mental severo. Aquí vemos un caso clínico. Este caso clínico es un caso de una infante, de una niña chilena, ¿cierto? Cuando nace el ácido orótico es normal. Como ellos se les incluye el tamizaje neonatal y pruebas, tenía la arginina disminuida y la citrulina disminuida, y finalmente le hacen el diagnóstico de CPS1. Fíjense aquí, esta es por ejemplo la evolución de los niveles de esta niña o este niño, no me acuerdo si es niño o niña, ahí a ver, no me acuerdo. Pero fíjense los picos que tuvo esto es 1100, 1900 micromolar, ¿cierto? Y después de que se minese en los primeros 2 días, pero rápidamente pues entra en todo el tratamiento, diálisis y todo, y realmente lo logran bajar. Fíjense que a medida que va pues por el tratamiento, como se adhiere bien, pues entra y lo mantienen regulado. Bueno, esto ya... Vamos a pasar entonces... bueno, no, lo que pasa es que... a ver, ¿qué era lo que yo iba a decir de aquí? Se me olvidó eso. Bueno, no sé. Puse una diapositiva donde no era. Vamos a entrar a la segunda enfermedad, que es entonces la deficiencia de ornitin transcarbamilasa. Entonces, la deficiencia recordemos que esta enzima es también mitocondrial. Olvidé decirles al principio que en muchos textos aparecen estas enfermedades como enfermedades mitocondriales, ¿cierto? Bien, y por ser las dos primeras enzimas, son las enzimas como que tienen un cuadro clínico más severo y de mal pronóstico. Bueno, ¿cuál va a ser la expresión fenotípica principal? Las principales manifestaciones clínicas entonces es la hiperamonemia, ¿cierto? Que generalmente lleva a un coma hiperamonémico, ya vimos por qué. También vamos a ver que hay aumento de glutamina y de alanina, tenemos deficiencia en la arginina y en la citrulina. Estos chicos, interesante porque van a tener muy elevado el ácido orótico, y casi que en el mundo esta es la forma como se hace el diagnóstico de estas enfermedades, y después ya se trata de mirar
la deficiencia de la enzima. Bueno, recordemos que esta es una enfermedad ligada al X, entonces pues lógicamente la presentan más los hombres que las mujeres y por supuesto es mucho más severa. Pero no olvidar, las mujeres también pueden presentar algún tipo de manifestaciones, sobre todo por eventos gatillantes. Entonces, por favor, para que sean muy sensibles a esto, porque incluso las mismas madres de los chicos pueden tener manifestaciones. Incluso vale la pena, han habido artículos que sugieren que estas madres, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, de cirugías o de fiebres o de algún tipo de infecciones severas, importante medirles el ácido orótico. Además de esto, entonces los niños van a tener problemas, los mismos manifestaciones que hemos visto en los otros, que no aletargados, no succionan, no comen bien, tienen problemas para la respiración, tienen problemas con la regulación de temperatura, rápidamente entran en convulsión, estado comatoso y la muerte. Ahora, estos niños en la OTC no se presentan los primeros días. Como ya les dije, eso va a depender de la presentación de la enfermedad. Pero los niños con OTC pues, no se presenta tanto en los primeros días, sino en los primeros meses de vida. Aquí les muestro esta foto donde hay una niña. Esta es una niña que, miren, está con la mirada fija, pues bien, se está atenta a la cámara, ella se sostiene solita, tiene sostén cefálico. Esta niña murió después de un episodio hiperamonémico, pero mire que la tenían muy bien. Por eso, y importante mencionar aquí que por eso hay que tener mucho cuidado cuando estos niños tienen gripas, cuando tienen otro tipo de infecciones, porque por un recambio proteico pueden hacer una crisis hiperamonémica que los pueden llevar a la muerte. Muchos de estos niños realmente incluso son desapercibidos en los primeros meses, empiezan a presentar retraso en el crecimiento, en el desarrollo, problemas de agresividad, cambios del temperamento, empieza generalmente, pues por ejemplo a veces atacan a sus compañeritos, y entonces la profesora llama a los padres como para indicar eso y ahí es donde empiezan a buscarles eso. Algunos niños presentan problemas en el cabello y en la piel, quebradizos y con lesiones. Creo que traigo otras foticos ahí. No es muy claro por qué. Pues a veces dicen, mencionan que es por el aumento del amonio, pero realmente eso no ha sido muy claro. Igualmente, mire que estas son las mismas diapositivas. Bueno, para el diagnóstico, entonces, lógicamente, tenemos niños que tienen baja la citrulina, baja la arginina, pero aquí la clave es que el ácido orótico está elevado. El manejo se hace primero que todo en la hiponamonemia, y pues de manera crónica y vitalicia tienen que tomar el benzoato de sodio y fenilbutirato, que es el que les va como a permitir mantener regulados los niveles de amonio. Eso asociado con una dieta baja en proteínas y sobre todo tener en cuenta la degradación de proteínas. Los suplementos que son fundamentales para suministrar los otros aminoácidos que ellos necesitan para su crecimiento y desarrollo. En los niños con OTC o pacientes con OTC,
ha visto que se reducen los niveles, aunque no se sabe muy claramente por qué, cuando se les administra o se les da biotina. Estos son las leches o fórmulas. Nosotros aquí tenemos el Ciclinex 1 y 2. Estos pues es como lo que hay en el mercado, pues dependiendo del país donde está. Eh, y voy aprovechando para decirles que el problema, sobre todo las fórmulas que tienen que ver con proteínas, el problema es que son de muy mal palataje. Lo mismo el fenilbutirato. Una de las problemáticas con el fenilbutirato es que los niños huelen mal, tienen muy mal aliento y los adultos pues también por el fenilbutirato, e incluso los mismos pacientes y los padres, no, es que el niño huele muy maluco. Eso es ahí como un temita complejo, se ha hablado mucho de eso. Incluso hay aquí tenemos una, creo que están en Cali, han tratado de hacer pues como mejor palataje y todo eso, pero bueno, vamos en eso. Eh, Esto es algo que es muy importante, no solamente la administración, por ejemplo, del fenilbutirato, del benzoato y las bajas proteínas, sino que también incluso se les administra citrulina y arginina. Esto lo muestro acá porque este caso a mí siempre me ha impactado mucho porque esta es una niña chilena, que estuvo muy bien diagnosticada en el tamizaje neonatal. A los 7 años tiene una crisis hiperamonémica y fallece. Desafortunadamente fallece. Eh, la niña tenía ácido urítico elevado, arginina disminuida, citrulina disminuida y tenía déficit de ornitin transcarbamilasa y falleció. Vamos a ver la citrulemia. La citrulemia es aumento de citrulina en sangre, pero también hace parte de las errores innatos de los errores innatos del metabolismo del ciclo de la urea. Miren, a ver, en general lo que podríamos hacer, y que es como lo hago en otros cursos, casi que podríamos poner las mismas diapositivas, porque casi todos, la gran diferencia es que la OTC y la CPS1 son más agresivas, pero en general casi todos tienen el mismo cuadro, es decir, que son aletargados, que no succionan, que pueden estar en convulsiones, hipotónicos, rápidamente entran en un estado comatoso y se mueren. Estas que vamos a ver a partir de acá son un poquito más leves. Presentan también hiperamonemia, tienen hipercitrulinemia. Acuérdense que los otros tienen la citrulina normal, incluso baja. En este tiene aumentada la citrulina, tienen aciduria orótica y pues la deficiencia es de arginine-succinato sintetasa. Aquí la vemos entonces. Esta es la reacción. Básicamente los niños, aquí casi que lo importante es, uno, nuevamente, el manejo de la hiperamonemia. Y ya después entonces se va haciendo el diagnóstico lentamente, pero es supremamente importante la determinación de aminoácidos y de metabolitos relacionados con esto. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene la o sea, el aumento de citrulina, el ácido orótico, ya con eso casi que puede hacer el manejo. Aquí vemos entonces este es un niño al tercer día ya tiene la hiperamonemia, mire 800 micromolar, a los 7 días peritoneodiálisis le hacen y luego entonces encuentran la arginina disminuida, la citrulina elevada y le hacen el diagnóstico de citrulemia. Esta es la niña.
¿qué vemos en estas fotos? Esta niña, pues aquí estaba muy grave, como ustedes pueden ver. Aquí está lo que nos decía, por ejemplo, los clínicos, ¿cierto? Aquí claramente se ve el daño cerebral importante que tiene, ¿cierto? Pero a los 3 días le empiezan a detectar, podemos decir que antes del mes incluso le detectan la citrulemia, le hacen el manejo. Esta es la niña ya infante, pues lógicamente quedó con su retraso, pero es una niña que puede sonreír, que pues que no está en un estado vegetativo como pueden quedar algunos de estos niños. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, producto de padres consanguíneos. Al primer día el niño tiene succión débil, al segundo día tiene letargia, le miden al tercer día el amonio, tiene 994 micromolar, le hacen la neodiálisis, peritoneodiálisis, al cuarto día, que fue como vimos en la primera foto que está el niño con todos esos aparatitos. Fíjense que claramente se va notando los cambios a nivel de imaginología. Ay, ay, ay. Y después de este niño, de que le han detectado, pues lo manejan muy bien y realmente este niño para cuando hasta cuando se tuvieron los datos, hasta los 6 años, el niño, pues eso es lo que se llama borderline, es decir, que no es exactamente normal, pero es un niño que puede llegar a ser funcional. Mire lo que el niño ahí está paradito, está sonriendo, se le pide que mire a la cámara y mira, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, este niño, es un niño que nació con el ano imperforado, le hacen una colestomía a las 24 horas y a los 8 días le encuentran este aumento de amonio, 1300 micromolar, y le hacen su peritoneodiálisis a los 9 días. Tiene pues una afección del coeficiente intelectual, ¿cierto? Pero afortunadamente por el tratamiento que le hacen al niño, mírenlo, aquí está paradito, sonriendo, atento. O sea, las fotos no es simplemente mostrarles fotos, sino que es lo más importante de estas fotos cuando vemos de esta enfermedad. Cuando usted a un niño le dice, le voy a tomar una foto y el niño se sonríe, le dice, sonría para la foto. O sea, que tiene la capacidad de mirar y de fijar en la cámara. Este niño asiste a la escuela normal. Bueno, aquí en estas fotos, que es como lo que yo quisiera y por lo que me he dedicado a estas enfermedades, es porque son enfermedades, estos niños, mire, este es un niño con citrulemia, normal. Un niño con citrulemia, normal. Un niño con deficiencia de arginina succinasa, normal. Entonces, sí se puede mejorar, ¿cierto? ¿Cómo se va a prevenir el pronóstico neurológico de este niño? La respuesta claramente es un diagnóstico adecuado y precoz. Lo ideal, el tamizaje neonatal. Fíjese que aquí en este artículo nos muestran, por ejemplo, aquí tenemos mire, en negro es malo, moderado, ¿cierto? En azul bueno y la crucecita es la muerte. Pero si vemos, por ejemplo, en la deficiencia de la CPSU, fíjese que tenemos más o menos moderado, y es porque generalmente la deficiencia de OTC y de CPS en muchos de los tamizajes neonatales están incluidos. En cambio, fíjese que la deficiencia de arginin succinasa y de arginin succinato sintetasa no están incluidos, entonces el pronóstico es mucho más malo, ¿cierto?
Eh, importante el manejo, la restricción dietaria, los medicamentos y el control de las hiperamonemias es lo que van a hacer que cambie el pronóstico de estos pacientes. La adherencia al tratamiento no es fácil por dos razones. Uno, por lo que les mencionaba, de que todos estos suplementos y fórmulas e incluso los medicamentos son de muy mal palataje, o sea, huelen mal, saben mal. Entonces la adherencia es complicada. Y también a veces no es fácil la adherencia a evitar la ingesta de proteínas. Bien. Nosotros, y para que lo tengan en cuenta ustedes, nosotros tenemos aquí en el Hospital San Vicente de Paúl, tenemos resonancia magnética nuclear con espectroscopía. Es decir, que no solamente en la imagen, sino que nos está diciendo cuáles son los metabolitos que pueden estar aumentados. Y eso es fundamental para pues para la determinación de este tipo de enfermedades. Entonces podemos decir que en general para las deficiencias del ciclo de la urea hay como unos manejos generales y esos manejos generales están orientados hacia los momentos críticos, los momentos donde hay una hiperamonemia, pero no se sabe qué tipo de patología de deficiencia tiene el paciente, el infante. Entonces lo importante y lo principal, bajar el amonio. Y esa bajada del amonio se hace con los diferentes mecanismos. Inmediatamente hay que suspender proteínas, no se puede dejar completamente sin nada de alimento. Entonces, pues para que no vaya a hacer una hipoglicemia que lleva a puede llevar a un recambio proteico, ¿cierto? Entonces, utilizar los detoxificantes que haya a disposición. Y hay que estar midiendo en la hiperamonemia por si se está aumentando esa hiperamonemia, pues llevar a diálisis. Aquí vemos entonces cómo la relación entre los episodios eh, de hiperamonemia, ¿cierto? Los que sobreviven y los que mueren, ¿cierto? Bueno, el algoritmo este que ya lo vimos. Y aquí hay una cosa que es muy importante y es que no solamente hay que pensar como tal en la problemática de la hiperamonemia desde el punto de vista del ion amonio y la enfermedad en sí misma, sino que tenemos que estar pensando que hay una deficiencia en el ciclo de Krebs, que vamos a tener depresión del alfa-cetoglutarato, que hay un aumento del consumo de ATP, de que vamos a tener creatinina que va a estar sintetizada básicamente por la arginina, que la disminución de esa creatina intracelular va a tener afecciones como vimos inicialmente, incluso en el desarrollo axonal. Y por lo tanto hay que pensar entonces en las diferentes suplementaciones. Y por eso es que a estos niños, por ejemplo, hay que suplementarles creatinina y hay que suplementarles otros metabolitos le permitan. Una cosa muy importante. Recordemos que la creatina es o sea, para la producción de creatin fosfato. Y a nivel cerebral eso es muy importante. Entonces, por eso es que a estos niños se les suplementa en un momento determinado, sobre todo en las crisis, sobre todo cuando no se sabe creatinina. Importante, de eso va a depender mucho de los protocolos que tenga cada hospital. Bueno, aquí vemos entonces
esto que es una tablita muy importante y que ojalá se la guarden más que cualquier cosa y que deberían tener a la mano como unas flashcards, no sé cómo decirlo, sobre todo los clínicos, porque vea, yo les voy a contar mi experiencia con mucho respeto pues al que me escuche esto, me da mucha pena decirlo, pero lo voy a decir porque la información que a mí me llega es la información que me dan los pacientes y me dan los padres. Porque, ¿qué sucede? Que estos niños no solamente hay que hacerle la medición de aminoácidos en el momento que se está haciendo el primer diagnóstico, sino que sobre todo cuando están en el crecimiento y desarrollo hay que estarle midiendo los aminoácidos y los compuestos que están, los metabolitos que están asociados a la enfermedad. Es decir, ellos hay que medirle los aminoácidos, ácidos orgánicos, para poder hacer manejo del medicamento. Entonces, a mí me llegan pacientes donde entonces voy a poner eso. Eh, puede que no tengan hiperamonemia, ¿cierto? Pero entonces sí tiene muy aumentada el ácido urótico y tiene muy aumentada la glutamina. O sea, tiene esto como lo vemos acá. Y el clínico, el genetista, el pediatra, el no sé, el que sea, pues, o sea, le miden eso, pero no hace ninguna aproximación clínica hacia eso. ¿Y qué quiero decir con aproximación clínica? Un manejo de empezar, bueno, miremos con la nutricionista, porque estas enfermedades no solamente son del genetista, el pediatra, el internista, no. Estas enfermedades se manejan en un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Que pueda ayudar a los padres y al paciente. Entonces, ven un, eh, un, un resultado de estos y simplemente le dicen a la mamá, porque les digo, porque es lo que me relatan, no, bájele la proteína. Pues es que cuando esos niños ni siquiera deberían tener, o sea, primero hay que asegurarme si el niño está tomando la fórmula, si el niño no consume fórmula y yo no, sino la mamá pues le está dando, por ejemplo, o huevo. Es decir, hay una cantidad de cosas que es importante. Esos niños están en crecimiento y desarrollo y no simplemente se le pueden dar indicaciones a los padres sobre cosas muy generales, porque como ya sabemos, esto va a depender de la presentación clínica que lo va a dar la variante genética que tenga. Entonces, por eso este cuadrito es, pero bien importante. No solamente para el primodiagnóstico, sino para el manejo durante la vida. Los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos tienen diferentes funciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el benzoato de sodio, el fenilbutirato, el fenilacetato. ¿Qué nos está ayudando a eso? A que se eliminen los excesos, es decir, sirven para la hiperamonemia. Pero también tenemos lo que es la arginina, la citrulina, que van a ayudar, ¿cierto?, a mantener las restricciones que se están teniendo de la otra parte en sí mismo por el defecto que hay dentro del ciclo. Entonces se está supliendo esas necesidades para las otras enzimas que también funcionen. El carbaglu, ¿cierto? A mí me parece muy bueno lo que hacen algunos de los clínicos de nuestro país, que por ejemplo el carbaglu se lo dan al niño. Si el niño lo tolera, funciona bien, mejora, ¿cierto? Pues sígaselo dando. Lo que pasa es que estos son medicamentos de alto costo, entonces es complicado. La creatina, la L-creatina, que sobre todo en niños que tienen afecciones, crisis recurrentes de hiperamonemia, pues entonces darle esto. Como vemos aquí, este tratamiento es o sea, casi que obligatorio en las crisis, en las urgencias, pero igualmente
hay que darle una suplementación de mantenimiento, ¿cierto? Por ejemplo, la L-arginina y la citrulina en algunos de las fórmulas vienen, ¿cierto? No, vienen los aminoácidos que el niño necesita, sobre todo los aminoácidos que son esenciales, ¿cierto? Pero además de eso, hay que estarle dando y modulando de acuerdo al crecimiento o de acuerdo, como le digo, se sabe que el niño le van a poner una vacuna. Entonces hay que modularle esto. Entonces la carnita, hay que darles suplementación de arginina, de carnitina, la citrulina también hay que dársela. Pues claro que depende si tiene cualquiera de las enfermedades, es decir, la citrulina sobre todo en CPS y OTC. La L-carnitina se recomienda para todos. El carbamilglutamato sobre todo para CPS y OTC. Aunque hay unos chicos que también funcionan con eso. El citrato y la creatinina también son muy recomendados. Aunque bien no se conoce, o sea, no hay estudios que demuestren que evidentemente darles algunos suplementos de vitaminas mejoran la hiperamonemia, pero lo que se sabe claramente es que algunas de estas enzimas están implicadas en las reacciones directas del ciclo o en vías alternas. Entonces lo que van a ayudar es a que se metabolice y se catabolice los aminoácidos por otras vías. Entonces la biotina, como se ha visto en el OTC, lo que es cobalamina, vitamina B12, piridoxina, vitamina B6, riboflavina, vitamina B2 y tiamina. Ahora, hay un punto importante que también se ha discutido, es que recuerden que estos niños entonces tienen una restricción dietaria muy importante, entonces no comen proteínas de origen animal, muchas de las leguminosas no las pueden comer, entonces por eso hay que dar suplementación de vitaminas. Bueno, esto ya lo habíamos dicho antes. También ya habíamos hablado sobre la hemofiltración o la diálisis, que eso va a depender mucho de cada país, ¿cierto? Del protocolo que tenga cada país. Les traigo esto porque la recomendación de Orphanet, incluso de la revista que ellos tienen, es en general lo que se recomienda es cuando es mayor de 200 micromolar, hay que hacer diálisis. Bueno, otras de las maneras en las que se puede hacer como, o se puede no, sino que se debería hacer un manejo en el momento de las crisis, es entonces por vía parental, soluciones hipertónicas, ¿cierto? Hay que estar valorando la glicemia, eso es muy importante, y en caso de que haya picos de glicemia se puede utilizar insulina, y también hoy en día se está utilizando metformina. Los lípidos parentales deben ser más o menos en un 20%. Aquí quiero mostrarles esto que me parece muy interesante, que es la manera como a través del benzoato de sodio y del ¿cómo es? Del fenil, ay, se me olvidó el nombre, del fenilbutirato, ¿cierto? Cómo a través de ellos podemos entonces liberar esos excesos de amonio, ¿cierto? Miremos acá. Entonces, ¿cómo es que se hace? Y es una de las razones, no sé por qué los clínicos de acá son tan negligentes con eso, pero es así. Entonces, mire que son dos mecanismos diferentes. Cuando les estamos dando, cuando tienen hiperamonemia, entonces, si les estamos dando
el fenilbutirato o el benzoato de sodio, en este caso es el benzoato de sodio. Entonces el benzoato de sodio, ¿cierto? Lo que va a hacer es unir ese ion amonio que está libre a una glicina del benzoato de sodio y se elimina como hipurato, y ahí estamos con un ion amonio. Y por el lado del fenilbutirato o el fenilbutirato de sodio, perdón, el fenilacetato, lo que vamos a hacer es entonces que va a unirse la glutamina y se le va a unir el fenilbutirato o el fenilacetato, y ahí vamos a eliminar dos grupos amino. Entonces, ahí son tres, amino no, pues o amonio, sí. Ahí son tres iones amonio. Aquí les pongo esta tablita que es pues como la que sigue vigente, que es recomendada por Orphanet, ¿cierto? De cómo se puede dar el manejo con el benzoato de sodio y el fenilbutirato o fenilacetato de sodio. Bueno, muy importante no olvidar, a pesar de que se está haciendo la administración de estos benzoatos de sodios, hay que dar suplementación con las diferentes vitaminas. Bueno, eso ya lo habíamos visto. También hay que pensar en el tratamiento crónico, es decir, el tratamiento crónico, y aquí lo más relevante de esta tabla es mantener la medida 1 del amonio, los niveles de amonio, y 2 de aminoácidos y ácidos orgánicos, porque dependiendo de esos niveles es que entonces se va a hacer la modulación, 1 alimenticia y 2 si el niño está tomando lo que llaman las leches o fórmulas, y el aumento o disminución de estos fármacos. Bueno, ¿por qué es tan importante lo que se llaman las fórmulas o leches? Son muy importantes porque sobre todo tenemos que pensar en los aminoácidos esenciales, porque estos niños están bajo crecimiento y desarrollo. Entonces, lógicamente hay que administrarlos para que ellos no vayan a tener una deficiencia importante. Estos son pues ya los habíamos visto. Dentro de la suplementación hay que incluir lógicamente la arginina, la citrulina, ¿cierto? Bueno, en esta diapositiva de acá hay otro tipo de cosa importante que hay que tener en cuenta, y es la suplementación de minerales. Justamente porque como ellos tienen esa restricción dietaria, entonces hay que suplementar sobre todo zinc, calcio y las vitaminas. Esos son muy importante incluirlos. Otra cosa que hay que hacer es que no se puede dejar indiscriminadamente la ingesta de carbohidratos. Tienen que llevar una dieta muy regulada donde estén los carbohidratos, los lípidos y las proteínas o suplementos suplementos no, fórmulas o leches, hacer la medición constantemente. Bueno, muy bien. ¿Cómo se puede mirar, cómo se puede ver si un niño puede estar empezando a hacer una descompensación metabólica? Sobre todo esto es muy importante para los bebés antes de que empiecen a hablar, ¿cierto? Cuando no quieren comer, tienen vómito, cuando lo ven agitado,
cuando ven que el niño tiene el abdomen aumentado, que puede ser pues por ejemplo por una hepatomegalia, cuando el niño está como desalentado, como que, o por ejemplo cuando el niño ya camina y uno ve que camina como para un ladito, para otro, es decir, tiene movimientos atáxicos, ¿cierto? Cuando le hacen los exámenes eh, mm, paraclínicos y entonces presentan aumento de algunos de ellos o disminución de los otros, que fue la tablita que les mostré anteriormente. Es muy importante lo primero que hay que hacer cuando vemos que hay una descompensación metabólica es revisar si tenemos la hiperamonemia. Si se tiene verdaderamente la hiperamonemia, porque muchas veces ellos tienen descompensación pero no tienen hiperamonemia, eso es importante y eso es real. Entonces, si tienen la hiperamonemia, lógicamente tenemos que iniciar rápidamente porque el niño viene crónicamente o el paciente viene crónicamente tomando su benzoato de sodio, su fenilbutirato o fenilacetato, entonces hay que aumentarle, generalmente se le coloca intravenoso, ¿cierto? Hasta compensarlo. Recordemos que si eso sigue aumentando, entonces tenemos que ponerle diálisis, hemodiálisis, etc. En ese momento el niño tiene algo de proteína, hay que disminuirla, 48 horas máximo, sobre todo si está en crecimiento y desarrollo. Le vamos a dar la arginina, igualmente si hay mucho compromiso se le da la creatinina y hasta que se compense. Bueno, aquí en que cuando ya tenemos entonces más de esos 500 micromolar, entonces pues lógicamente hay que suspender la ingesta oral, seguimos con los exfoliantes, ¿cierto? O los desintoxicantes, que pueden ser la diálisis peritoneal, pues depende de la edad, o la hemodiálisis o la hemofiltración, ¿cierto? Y hay que empezar entonces ya la nutrición parenteral, ¿cierto? Donde básicamente el objetivo de esa nutrición parenteral es mantener la homeostasis calórica, que no haga picos de hipoglicemia. Importante en el seguimiento, hay que mirar, y lo he visto en pacientes que a veces se dan como sobredosis del benzoato, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Que el benzoato, o sea, las calorías, ya vimos que hay que regular, por ejemplo, que sea menos del 60% de carbohidratos. Las proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, si el niño, y más si ya se ha puesto una primera vacuna y el niño no ha hecho una crisis, entonces hay que hacer una restricción antes de que empiecen las vacunas, ¿cierto? Para prevenir que cuando tengan la vacuna, por toda la reacción que se da normalmente del sistema inmune en respuesta a esa vacuna, eso no lo lleve a una crisis, ¿cierto? Entonces, otra cosa que sucede es que a veces los niños, sobre todo cuando están ya grandecitos, es decir, que ya no están creciendo tanto como cuando eran infantes, es decir, ya están adolescentes o incluso jóvenes, ¿cierto? La dosis de los medicamentos se pueden convertir en un exceso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, esto ya lo habíamos visto.
Muy importante tener cuidado con los procesos infecciosos, los controles de los metabolitos. Esto pues es una cosa que uno creería que no es importante, pero la adherencia no solamente es en los niños, sino en los padres. Porque en este tipo de enfermedades, como se dan en niños y en bebés, casi que la adherencia tiene que ser más de los padres que de los bebés, pues porque el niño come lo que los papás le dan. Entonces es muy importante, por lo que les digo, de la problemática que tiene el palataje de los medicamentos, los olores que producen los medicamentos y el mal palataje que tienen estas leches, y el esfuerzo que tiene que hacer la familia para hacerles la dieta. Hay unos exámenes que se deben estar haciendo durante toda la vida, por lo menos una vez en el año, y es la densitometría ósea, porque por todas las restricciones alimenticias que tienen, y si no se tienen pues los diferentes suplementos como el zinc, el calcio, los minerales, entonces hay que mirar porque ellos pueden incluso como efectos secundarios tener una osteoporosis. Hay que estar midiendo una resonancia magnética nuclear periódicamente de acuerdo a la evolución de las manifestaciones del sistema nervioso. El hemograma, los lípidos, porque lógicamente como ellos consumen más carbohidratos de lo que normalmente, entonces ellos a largo plazo pueden desarrollar obesidad, pueden desarrollar una hiperlipidemia. Sinquemia y celemia es de los exámenes que se deben incluir. Los trasplantes hepáticos se hacen, hoy en día se hacen sobre todo en Europa. El trasplante de hepatocitos no ha funcionado muy bien, pero se hace. Bueno, hemos terminado. Voy a parar la grabación.